Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender más y más de la palabra de Dios. Y te invito a tenerla allí y también te invito a que tengas un papel, un lápiz allí para poder escribir y tomar nota de todo lo que hablemos aquí para que luego tú puedas leerlo nuevamente y repasar y ver otros versículos y poder darte cuenta de lo que dice su palabra. Alba, Exacto. ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Felices de poder estar nuevamente con todos ustedes para seguir el estudio de un libro tan pero tan interesante, primero como es la Biblia y segundo el libro del Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando hace un buen tiempo. Obviamente, me imagino que ya tienes tu Biblia como te dijo Daniel, y las otras cosas a recordar es que podés contactarte con nosotros a través de Facebook y YouTube, nos buscás en Nuestras Voces en el Desierto. También lo podés hacer a través del teléfono. ¿A qué número, Daniel? Al más 1-801-499-1334. Lo puedes hacer un mensaje de texto, escribirnos, o también puede ser a través de WhatsApp o Telegram también, que te puedes comunicar con nosotros. Exactamente. De igual manera, la otra cosa que puedes usar es el correo electrónico, que es nbdesierto@gmail.com, o puedes también escuchar este programa a través de Radio Messer, Así tu es. radio. Para ello, me imagino que ya tienes la aplicación en cualquiera de tus ¿Dispositivos? dispositivos, ahí está. Y si no la tenés todavía, te vas a la página de Radio Messer, www.radiomesser.com, ahí bajás la aplicación que es completamente gratis y a su vez podés tener todos los otros medios de comunicación. Así es. Algo muy importante antes de que entremos en lo más importante es que le des like, me gusta, share o compartir para que no solo este programa siempre permanezca en las redes, sino que además pueda ser accesible a todas aquellas personas que, como tú y quienes estamos aquí, queremos aprender más de la palabra de Dios. Así es, Alba. Comenzamos con una oración. Bendito Padre, gracias por habernos acompañado hasta aquí, Padre, y en forma muy especial pedimos que usted venga a enseñarnos en este momento, Amén. que podamos aprender de su palabra y entender el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de Amén. nosotros. En su nombre, amén, 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 amén. amén, amén. Muy bien, Apocalipsis, capítulo 11. Estamos al final del capítulo 11. Ya me imagino que están allí también. Y una de las cosas que habíamos visto era cómo el Señor se iba a encargar de dar una recompensa. Recompensa que es diferente porque hay dos grupos. Un grupo que recibe una recompensa, vamos a decir así, positiva, que vale la pena ser recibida, que esta es justamente ni más ni menos que para sus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. Pero hay otra recompensa que no es precisamente la mejor, y entre ellos muestra a los que destruyen la tierra. Y habíamos visto que el destruir la tierra podía pasar por muchas cosas. Podía ser estas, por ejemplo, las talas indiscriminadas que se están haciendo, o el matar animales en supuesta cacería deportiva, ¿verdad? O hacer otro sinfín de cosas como contaminar las aguas, etcétera, los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos van a recibir una recompensa, Una Daniel, también recompensa. dice acá el libro de Así es. Apocalipsis, Ujú, ¿verdad? ¿Y ujú. cuál es esa recompensa que van a recibir? Bien, los que así piensan y actúan, también reciben la paga y es la condenación eterna. Exacto. ¿Ok? Así es lo que hemos visto un poco en en el programa anterior. ¿Y cuál es esa condenación eterna? Es la muerte eterna. Ujú. Igualmente, con aquellos que tal vez no hacen daño a la naturaleza, es más, pueden hasta aportar financieramente a instituciones que cuidan el medio ambiente, pero resulta que pudren la mente de los niños, jóvenes y adultos con materiales, sea visuales, de lectura, auditivos, que los trastorna parcial o totalmente. Y ni que hablar de los que dan a otros a probar y consumir sustancias que también los llevan a la triste vida que están viviendo, siendo poco más que piltrafas humanas. Ujú. Y lo mismo pasa con aquellos que alteran el Evangelio para acomodarlo a sus conveniencias, incluyendo entre estas
la conveniencia material, Tremendo. donde lucran con el Evangelio. Sus actos, resultados de una personalidad, podríamos decir, alejada de Dios, Completamente. les impiden entrar al reino del Señor, donde todo es paz, gozo. Y tenemos los cuidados amorosos de todo y todos los que compartirán con nosotros ese momento celestial. Exacto, ese lugar allí tan hermoso, ¿verdad? Así es. Evidentemente, este versículo es un llamado a volverse a Dios. Y en este mismo instante, y te diría que y dejar a un lado todo aquello que nos separa de Él es lo que necesitamos hacer. Así es. Ahora, en este mismo instante, no perder más tiempo. Por eso, como dije, necesitamos ser renovados interiormente para poder exteriorizar lo que Dios quiere que seamos. Correcto. Obviamente todas estas escenas del juicio, o por lo menos las dos últimas etapas del mismo, aún están en el futuro para ser cumplidas. Pero estamos en la primera etapa, en el juicio investigador. Pero las otras están muy próximas a cumplirse. Por eso ahora vamos a leer lo que dice el versículo 19 allí de Apocalipsis. El último versículo de Apocalipsis 11 allí, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ok. Ahí vemos que Juan ve en el templo de Dios en el cielo. Obviamente no está hablando de ninguno aquí en la tierra, y mira lo que le llama la atención de todo lo que se encuentra en el templo. Allí hablaban, ¿ok?, de el arca del pacto. ¿No es así? Exacto. Del arca del pacto. ¿Y qué es el arca del pacto? Para recordarlo, hemos de ir a aquel santuario réplica del celestial. Por eso vamos a buscar algunos versículos. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9, versículo 15. Yo voy a buscar el libro de Éxodo. Hebreos 9. 9, del 1 al 5, perdón. Hebreos 9, del 1 al 5. Okay. ¿Qué nos dice allí? Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ok. O sea, acá Pablo está haciendo referencia justamente al santuario celestial. Al santuario celestial. Pero te invito a buscar en el libro de Éxodos, también allí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Éxodos capítulo 37, de los versículos 1 al 9. ¿Qué nos dice allí? Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro en sus cuatro esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín
a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Versículo 9 dice, los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Tal cual, entonces digo, cómo este mueble, el arca del pacto, Ujú. es tal cual está descrito por Pablo Por Pablo. en lo que había en el cielo, con Así los es. querubines de gloria, como lo llama Pablo, que cubrían el Ujú. propiciatorio, o sea, con Con sus sus alas alas. así. Así es. Impresionante. Ujú. Y Juan está viendo este arca del pacto. Por supuesto. La que vio Pablo la está viendo Juan en este momento. Ujú. Así es. Ujú. Como vemos, el arca del pacto, o también llamada el arca del testimonio, contenía ni más ni menos que las tablas de la ley. Sí. ¿Qué ley? Aquella que el Señor le dio a Moisés en la cumbre del monte Sinaí. Vamos a Éxodo, capítulo 31 y en el versículo 18. Éxodo 31, 18. Allí nos dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Va quedando claro lo que dice su palabra con lo que estamos analizando del libro de Por Apocalipsis. eso es que el arca a veces también se llama arca del testimonio, porque tiene las dos tablas de testimonio, que son ni más ni menos que los 10 Los 10 mandamientos. mandamientos. Así es. ¿Qué nos estará queriendo decir entonces Apocalipsis? Si estamos frente a una escena de juicio, obviamente debe haber una ley bajo la cual se determina si estamos del lado del Señor o no, ¿correcto? Ok. Y obviamente, esta ley no puede ser de origen humano, sino ¿de quién? Divina. Divina. Y sí. Por lo tanto, queda claro que el juicio divino se realiza en base a la ley de los 10 mandamientos. Aquellos que la gente sin sabiduría celestial está diciendo que fueron clavados en la cruz. Los mismos que la gente quiere despreciar para vivir una vida de anarquía espiritual. Mira qué paradoja. No quieren los 10 mandamientos en sus vidas, pero resulta que la constitución de la mayoría de los países donde se respeta o trata de respetar el derecho de la humanidad está basada en estos mandamientos. Curioso, ¿no? Por otra parte, fíjate la astucia del enemigo, pues al quitar los 10 mandamientos de las personas, lo único que está haciendo es condenarlos a la perdición eterna. No es que los mandamientos te salven, ni que su cumplimiento te salve. El único que salva es Cristo. Pero porque eres salvado es que en gratitud quieres comenzar a vivir una vida lo más parecida a la de Cristo. Y sin pensarlo, estás siendo guiado al cumplimiento de estos mandamientos. Muy claro. Cuando realmente eres consciente de lo que te ha librado el Señor al morir en la cruz por ti, cuando piensas ese evento, cuando contemplas las escenas del Calvario, entonces si realmente eres consciente de todo lo que se jugó allí, el Espíritu Santo, que no es otro que el Espíritu de Cristo, te impulsa a querer vivir una vida acorde a la voluntad divina, una vida que agrada al Señor y no al hombre, y por lo tanto que no es compatible con el pecado. Correcto, muy cierto. ¿Ok? Pero como podrás saber, lo que es correcto y lo que no lo es, ¿cómo puedes saberlo? Pablo aquí nos da la respuesta. Leamos lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice allí, Alba? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, evidentemente Pablo diciendo, yo no sé lo que es bueno a menos Ajá, que la ley me diga lo que es bueno. por supuesto. Pero Muy la claro. ley en sí no es pecado, No es pecado. ni me lleva al pecado. Me muestra lo que está bien Ujú. y me muestra en consecuencia también lo que está mal. Así es, así es. Por eso necesitamos una guía que nos indique qué es lo bueno y correcto y qué no lo es. Ujú, Nuestra tendencia humana, dejada a nuestra libertad y antojo, siempre nos conduce al pecado. exacto. Y es por eso que hemos de empeñarnos con las fuerzas de Cristo en cumplir la voluntad del Todopoderoso, que está plasmada ¿dónde? En la Escritura, ni más ni menos. Ujú, Y cuanto más trabajamos en esto, cuanto más fuerza ponemos en esto, haciendo tiempo para encontrarnos con el Señor cada día, leer y meditar de su palabra y el compartirla con otros, nos vamos asemejando más y más al Señor y nos estamos conformando al modelo divino. Y todo esto nos va a permitir en un día no muy lejano ir a vivir en las mansiones eternas con nuestro Señor. amén, Qué hermoso amén. momento. ¿Entiendes ahora el papel de la ley y por qué el enemigo quiere, sea como sea, tergiversar la escritura y de esta forma perderte? ¿Lo entiendes ahora? Lo que sí fue clavado en la cruz, escucha bien, lo que sí fue clavado en la cruz fue la condenación que traía la ley. ¿Y cuál era esa condenación? Pues al saberme pecador, la ley dice que la paga del pecado es muerte. Pero vamos a ver qué nos dice Romanos Romanos 6, capítulo 23 creo que era eso. 8:23. 8. A ver. Si no me equivoco, es 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también. 6:23. 6:23, sí, perdón. Sí. Perdón, Dice, perdón. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Ahí bien es. claro al principio, la paga del pecado es muerte. Muerte. No habla de la muerte de viejito ni de enfermedad, No. habla de la muerte eterna. Ahí está. Porque hablamos allí de la muerte eterna, que eso quede claro. O sea, si pecamos, nos condenamos a la muerte eterna. Pero ello ahora no tiene efecto para aquellos que decidimos aceptar el sacrificio de Cristo. Pues Él murió esa muerte eterna por nosotros. Él sufrió esa separación que produce el pecado respecto de Dios. Y sabemos perfectamente que al tercer día resucitó. Por eso es que la segunda parte Sí, de acá aquí del que leímos 6:23. del 6:23 dice que la dádiva, ¿cómo es? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Dice El que regalo de Dios. así es, dice que la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo. Ya no estamos condenados a morir eternamente si aceptamos a Amén. Cristo. Amén, amén. ¿No es esto una de las mejores noticias que alguna vez te hayas escuchado, que hayas oído? ¿Verdad que sí? Indudablemente. Indudablemente. Sí. Bien, volvamos a Apocalipsis. ¿Ok? Estábamos allí en Apocalipsis 11, los últimos versículos. Y ya vemos aquí hasta ahora que ha quedado claro, y espero que te haya quedado claro también. Si no, por favor, comunícate con nosotros para poder explicarlo mejor. Ya quedó claro que ese juicio que comenzó en 1844 está basado en nuestras elecciones y cuánto nos acercamos o alejamos respecto al blanco que Dios tiene para nosotros. Por eso, volvamos al último versículo de Apocalipsis 11. Dice allí que hubieron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo que leemos allí,
Si lees la descripción de la última o séptima plaga, ¿ok? Verás que dice lo mismo. Lo vamos a analizar cuando veamos Apocalipsis en el capítulo 16, versículos 18 al 21. Pero sigamos adelante un poquito con el estudio de este libro tan interesante e importante, ¿ok? Como es el Apocalipsis, por supuesto. Y entramos al capítulo 12. Oh, qué bueno. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando porque todavía quedan varios y hay que seguir analizando poco a poco. Comencemos a leer a partir del versículo 1 de este capítulo, que comienza con una nueva línea profética que se perpetuará hasta el fin del libro. Interesante. ¿Vamos a leerlo? Sí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Paro ahí. Paramos por ahí porque hay mucha, pero mucha información, pero te invito a que lo sigas leyendo más tarde. Lee otra vez allí para poder analizar palabra por palabra, porque hay mucha información Sí, señor. allí. ¿Ok? Allí vemos que se descorre el velo que muestra las escenas de la lucha entre la iglesia de Dios y el enemigo de las almas y sus fuerzas. ¿Ok? Estamos ni más ni menos que en el clímax del libro de Apocalipsis. No podemos perder de vista que seguimos estudiando símbolos y que la Biblia misma será la que interprete los mismos. Vale la pena hacer una puntualización respecto al desarrollo de las visiones y acontecimientos relatados hasta aquí en el libro de Apocalipsis y su paralelismo con el santuario. ¿Okay? Interesante. Si recordamos, en el santuario había 4 lugares donde se podía estar. Ellos son frente al candelabro, frente a la mesa de los panes de la proposición y frente al altar del incienso, y el cuarto es traspasando el velo, que es entrar al lugar santísimo. O sea, 3 lugares en el lugar santo y 1 en el lugar santísimo. Así es. Forman los 4 lugares Los donde 4 uno podía lugares. estar. Así es. Los 3 primeros están en el lugar santo y el último, como recién dijimos, en el lugar santísimo. Ahora, veamos algo interesante. Cuando inicia el Apocalipsis, vemos a Jesús entre los candeleros, y si vamos al santuario, ya nuestra mente, ¿sí? Se dirige a uno de los lugares mencionados. Exacto. ¿Ok? Estamos parados frente al candelabro o candelero. Así en es. el lugar santo. Así es. Posteriormente, se abren los sellos. ¿Recuerdan el rollo sellado con los 7 sellos? Estamos ante la palabra de Dios que ha de ser revelada, como ya dijimos, esto, ¿sí? Y esto trata del libro de Daniel, que predice más específicamente los acontecimientos del tiempo del fin. Estamos parados ahora frente a la mesa de los panes que simboliza la palabra de Dios. Exacto. Y seguimos avanzando en el libro de Apocalipsis y nos encontramos ahora frente al altar donde las almas claman hasta cuando serán estas cosas. ¿Okay? Si fuéramos al santuario, estaríamos parados frente al altar del incienso.
Recordemos que simbolizaba las oraciones de los santos. Pero ahora, Apocalipsis 12 nos hará salir del lugar santo para introducirnos en la otra parte del santuario. El velo se abre y entramos, ¿dónde? Al lugar santísimo. Como sabemos que te pregunto, ¿cómo sabemos que el velo se abrió? Al final del capítulo 11, que hemos estado analizando hasta el programa de hoy, nos indica que se logra ver el arca del pacto y este mueble solo estaba presente, ¿dónde? En el lugar santísimo. Sí, leemos de acá en el versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Así es. ¿Ok? Es verdaderamente fascinante cómo la Biblia es un todo y por ende todo se correlaciona y haya sentido perfectamente sin que ninguna pieza del rompecabezas sea colocada en forma forzada. Realmente alabamos el nombre de Dios por todo esto pero tan interesante que ha dejado para que lo podamos estudiar y obviamente compartir con otros. ¿No te animas a hacerlo o no crees que seas capaz de compartirlo como un estudio, como tal? Entonces, te vamos a dar una herramienta. Esta herramienta, como lo es el compartir, ¿qué? El programa que este programa, por ejemplo, que te enseña sobre la palabra de Dios y donde a través de este medio tú puedes aprender más y más de la palabra de Dios. Y no solo eso, como tú muy bien decías, si no se animan ellos Así es. a hacerlo, Compártelo. comparte el programa. Que allí nadie te ve, le haces un clic, comparte. Que el programa sea que les enseñe. Así es. O busca también a alguien que pueda ayudarte a enseñar o alguien que pueda enseñar por ti. Pero haz algo. El Señor te está pidiendo ayuda para que la palabra de Dios sea compartida a todo el mundo. Y más en los tiempos que estamos viviendo. Igualmente, puedes hacer al compartir la radio. Comparte la radio, así como Alba dijo al principio, cómo puedes bajar el link. Y si no sabes cómo, comunícate con nosotros. Y recuerda que este y otros programas pueden ser vistos, pero también pueden ser escuchados a través de la radio, como dijimos. Pero sigamos con el estudio de Apocalipsis. Leamos los primeros versículos del capítulo 12, como ya leímos recién, Alba, ¿ok? Y más precisamente, como dijimos hasta ahora, del 1 al 6. Tú leíste hasta el 5. Vamos a leer hasta el versículo 6 que no fue leído. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ok. Como ven, aquí hay un resumen de la historia de este mundo. Casi hasta nuestros días, hasta nuestros días. Es un compendio, o mejor dicho, podríamos decir que es una condensación del Antiguo Testamento en unos escasos versículos. Pero ahora vamos a analizarlos en forma general desde otro punto de vista y luego nos vamos a adentrar en un análisis más detallado. ¿Qué te parece si de repente dejamos por aquí? Porque el tiempo no nos va a dar y va a quedar la idea poquito ahí por la mitad. Así es. Y puede ser hasta mal interpretada o no entendida correctamente. ¿Qué te parece si ese desarrollo que quieres hacer lo posponemos para el próximo programa? Perfecto, sí, porque ya el tiempo ha avanzado. Por eso. Y hay bastante información que se dice allí. Exacto. Y como dijimos, en estos versículos es como un resumen de lo que fue desde el inicio hasta casi nuestros días. Así es. Desde el inicio, o sea, es una condensación. Total. Está todo compilado ahí en unos pocos versículos. Es más, escuché decir a un predicador, un estudioso de la Biblia, que si nosotros no tuviéramos ni un solo capítulo del Apocalipsis, pero queremos aprender desde el inicio de este mundo hasta lo que va a pasar, el capítulo 12 es el exclusivo. Exclusivo. Así es. Así que si no tuviéramos ni siquiera ningún otro libro de la Biblia, solo el libro de Apocalipsis y el capítulo 12 es suficiente. Es suficiente, así es.
Oramos para terminar. Así es. Bendito Padre, gracias por habernos permitido aprender más de su palabra y permita que todo lo que se haya dicho aquí quede grabado en nuestra mente y que Amén. podamos ponerlo en práctica y que podamos compartir con otros, Padre, este mensaje pero tan importante. Amén. Señor, ayúdanos a seguir escudriñando su palabra. Amén. Y Padre, gracias por su compañía y por todo lo que usted hace por nosotros. En su nombre, amén. Amén. Gracias también a ti por haber estado estos minutos con nosotros. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Recuerda compartir este programa que es muy importante y nos encontramos la próxima semana. Gracias y muchas bendiciones.